Hoy el Señor me ha traído para decirte una sola cosa: estoy trabajando en tu milagro. Estoy trabajando en tu respuesta. Que no lo esté haciendo a tu manera no significa que yo esté quieto. El tema de hoy es: mi amada iglesia, donde quiero que entiendas algo, y es que Sendero de Paz se tiene que levantar como una iglesia, como una casa, como una familia apasionada por la presencia de Dios. Dios en este tiempo necesita gente, hombres y mujeres determinados a que la esclavitud no tiene que tocar sus vidas. De aquí a un año Dios te puede sorprender en gran manera, para bien, para bendición, porque eso es lo que sabe hacer Dios, bendecir. El único que vino a matar, robar y destruir fue Satanás, pero el que vino a dar vida, y vida en abundancia, se llama Jesucristo. Sendero de Paz. El faro encendido al sur de Bogotá. Habacuc capítulo 1, y vamos a leer del verso 1 al verso 5. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mire lo que dice el verso 5, porque esta es la respuesta del Señor para ese tiempo. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún cuando se os contare yo sé que unos cuantos entendieron. Yo sé que unos cuantos se sintieron identificados, pero déjemelo volver a leer, porque quizá usted no lo toma para su vida, pero yo lo quiero recibir para la mía. Yo sé que se está acabando el 2016 y que llega un nuevo tiempo, y sé que será un nuevo tiempo de Dios para mi vida, para esta casa, para tu vida, para unos cuantos en este lugar. Dice, mira lo que dice el Señor: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Yo tomo esa palabra para mi vida. ¿Habrá alguien que la pueda recibir? Descansa en el silencio. Ay, escúchame algo, mi amada iglesia, porque esta palabra cae como anillo al dedo para unos cuantos en este lugar. Y yo no sé quién haya venido en esta mañana a recibir una palabra de Dios, pero déjame decirte que esta palabra, mi amado, es impresionante. Esta palabra movía mi alma, mi espíritu esta semana. Yo sé que hay vidas en este lugar, sé que hay líderes, sé que hay servidores, sé que hay iglesia en general que ha estado pasando por momentos de gran tribulación. Esta semana podíamos ver cientos y cientos de peticiones de líderes, de servidores de la iglesia, que literalmente han estado pasando por momentos de gran prueba, de gran dificultad. Y déjeme decirle que orábamos por ustedes, clamábamos por ustedes, y en medio de ese clamor el Señor me entregó esta palabra. Y escúchame, porque aquí la palabra del Señor nos habla de un hombre llamado Habacuc, un profeta llamado Habacuc. Un hombre, mi amado, que estaba pasando por una de las situaciones más difíciles de su vida.
Este hombre literalmente estaba siendo confrontado en todo lo que lo rodeaba. Este hombre no solamente estaba pasando por problemas de salud, sino que también estaba pasando por problemas económicos. Este hombre no solamente estaba pasando por problemas económicos, sino que también estaba siendo perseguido por enemigos. Este hombre no solamente estaba siendo perseguido por los enemigos, sino que también estaba aguantando hambre. Estaba siendo humillado, estaba siendo vituperado, estaba siendo angustiado. Pero déjame decirte algo, mi amado, porque si yo miro esta parte de la palabra me puedo dar cuenta que la adversidad no solamente estaba en Habacuc, sino que también estaba sobre toda la nación. Algo muy parecido a lo que estamos viviendo en este tiempo. Dice la palabra que la nación estaba hundida en corrupción, estaba hundida en violencia, en maldad. Su pueblo, su gente estaban pasando por momentos de gran angustia. Pero escúchame algo, iglesia, porque quizás lo más difícil que estaba enfrentando Habacuc en ese momento no era la enfermedad. Quizás lo más difícil que estaba enfrentando Habacuc en ese momento no era la escasez. Lo más difícil que estaba enfrentando Habacuc en ese momento no era la prueba. Quizá lo más difícil que estaba enfrentando Habacuc en ese momento era el silencio de Dios. ¿Alguien escuchó eso? Iglesia, dice la palabra que este hombre había recibido muchas promesas. ¿Quién ha recibido aquí promesas de parte de Dios? Pues déjeme decirle que así como usted y yo hemos recibido promesas, Habacuc también las había recibido. Pero lo más impresionante de todo, mi amado, es que ninguna de esas promesas hasta ese momento se habían hecho realidad. Ninguna. Al contrario, dice la palabra que todo parecía empeorar, todo parecía desquebrajarse cada día. Tanto así que dice la palabra que este hombre en una de sus oraciones se levanta y le dice al Señor: Señor, ¿hasta cuándo? Me quebraba esta semana leyendo esto. Habacuc le dice al Señor: Señor, ¿hasta cuándo clamaré a ti? ¿Hasta cuándo voy a orar? ¿Hasta cuándo voy a pedir un milagro y no me vas a oír? Y escúchame, porque quizás esta es una de las situaciones más comunes entre el pueblo de Dios. Quizá la situación que hoy muchos estamos enfrentando en este lugar. Señor, ¿hasta cuándo clamaré por mi familia? ¿Hasta cuándo clamaré por mi esposo? ¿Hasta cuándo clamaré por mis hijos? ¿Hasta cuándo clamaré por mi situación y no me oirás? Yo no sé si alguien aquí ha pasado en algún momento por alguna de estas situaciones, pero déjame decirte algo, y es que a mí me ha pasado un par de veces. Y es que he orado, he clamado, he ayunado, he buscado del Señor y no he encontrado respuesta. Y a aquellos que nos ha pasado eso, hemos llegado a pensar muchas veces que hasta Dios se olvidó de nosotros. Y déjame decirte que eso mismo estaba sucediendo con el profeta Habacuc. Él estaba siendo confrontado. Todo su panorama estaba nublado. Todo su panorama estaba enternecido. Estaba lleno de oscuridad. No había esperanza. No había ninguna luz, no había refugio, no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar. Pero escúchame algo, mi amada iglesia, porque aunque este profeta no veía ninguna salida para su situación, algo que sí me muestra la palabra es que Dios en su silencio estaba preparando algo para llegar al rescate de Habacuc y de su pueblo. Aunque parecía, escúchame esto, aunque parecía que Dios estaba callado, Él estaba preparando algo para venir a rescatar a su pueblo. Ay, yo no sé quién lo pueda recibir en esta mañana, pero déjame decirte algo, y es que a mí la palabra del Señor me dice que los justos y los que aman a Dios, sin importar la prueba, sin importar la situación, los justos y los que aman a Dios siempre están tomados de la mano de Jehová. No me están entendiendo. Escúchame, los justos y los que aman a Dios siempre descansarán en la palma de la mano de Dios. ¿Habrá alguien que pueda decir amén? Yo no sé a quién le pueda venir a hablar en esta mañana, pero déjame decirte algo. Hoy vengo como profeta del Señor, no para emocionar tu vida,
no para traerte una palabra que te refresque y ya. Hoy el Señor me ha traído para traer sobre tu vida una palabra profética que cambia la historia, que cambia la historia de tu transitar, que cambia la historia de tu caminar. Y hoy profetizo en el nombre de Jesús de Nazaret que aunque vengan momentos difíciles, aunque vengan momentos de prueba, aunque estén pasando momentos de aflicción en ti, aunque estén pasando momentos de adversidad en ti, aunque estén pasando momentos de dolor en ti, hoy te lo profetizo: nada de eso nos podrá soltar de la mano de Dios. Nada de eso nos podrá separar de la presencia de Dios. Nada de eso nos podrá separar del favor de Dios. Habrá alguien que lo pueda recibir. Habrá alguien que pueda decir amén. No, habrá alguien que pueda gritar ese amén. Me impacta esta parte de la palabra. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a clamar? Pero déjame decirte algo: que Dios esté en silencio no significa que Dios no esté actuando. No, déjenme hablarle de este lado, que yo creo que lo necesitan más. Que Dios guarde silencio no significa que Dios está desaparecido. Que Dios guarde silencio no significa que Dios se olvidó de ti. Que Dios guarde silencio significa que Él está preparando algo que ni siquiera tú lo vas a entender, que ni siquiera tú lo vas a comprender. Él no ha guardado silencio, Él no está callando. Él no ha guardado silencio para tu hogar, Él no está guardando silencio para tu familia. Él está preparando algo que te va a romper la cabeza. ¿Habrá alguien que me esté entendiendo? Me impacta Habacuc. Habacuc le dice al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a ver violencia? ¿Hasta cuándo voy a ver destrucción? ¿Hasta cuándo? Mire, esto es impresionante. Habacuc le dice: ¿hasta cuándo voy a ver que mis enemigos son más fuertes que yo? ¿A alguien le ha pasado eso en algún momento? ¿A alguien le ha pasado que ha visto la enfermedad más grande que a sí mismo? ¿Alguien en algún momento ha visto la enfermedad más grande que a Dios? Ahora todos nos santificamos y decimos: jamás, pastor. Déjame decirte que cuando el médico nos da un diagnóstico totalmente contrario, dejamos a Dios a un lado y nos hundimos en el dolor. Cuando quizás nos llaman del banco y nos dicen: le vamos a rematar la casa dentro de 2 meses. En ese momento se nos olvida la clase de Dios que tenemos. Y eso era lo que le estaba pasando a Habacuc. Por eso Habacuc le dice al Señor: estoy cansado de que mis enemigos sean más fuertes que yo. Pero algo que podía entender esta semana, mi hermano, escudriñando esta parte de la palabra, es que aún en el silencio Dios está hablando. ¿Alguien escuchó eso? Aún en el silencio Dios está hablando. Dios es Padre. No sé si alguien me está escuchando esto. Dios es Padre. Él no es hermano, Él no es tío, Él no es abuelo, Él es Padre. Y no sé si a usted le pasaba de niño, pero cada vez que usted y yo íbamos a la casa de alguien, de algún amigo, de algún familiar de más dinero que nosotros, y empezábamos a portarnos mal y volteábamos a mirar a papá, ¿qué hacía nuestro papá? Él nos regañaba en público. Él en el silencio nos hablaba. No sé si a usted le pasó. O quizás algunos dirán: no era mi papá, pero era mi mamá. Pero la mamá uno le decía, y uno ya sabía que estaba diciendo: espere que salgamos de acá porque le voy a partir esas nalgas a punta de chancleta. Sin decir una sola palabra, ya sabíamos lo que nos esperaba saliendo de allá. Cuando yo era niño tenía una maña, mi hermano, no sé qué me pasaba, pero tenía la costumbre de regar el jugo siempre a donde iba. Y siempre nos invitaban a almorzar donde una hermana se llamaba Pachita. De hace muchos años, ya partió con el Señor. Ya mi papá le debe estar regando el jugo, pero en el cielo. Y cada vez que me llevaban allá, mi hermano, fue tanto así, tantas veces regué el jugo, que la hermana Pachita compró un mantel de plástico
delante de Dios en cuya presencia estoy, se lo estoy diciendo, es verdad. Y cada vez que nosotros íbamos, ya el mantel era de plástico y siempre me decía: tranquilo, mijo, si llega a regar el jugo, ya no pasa nada. Pero cada vez que yo regaba el jugo, mi papá y mi mamá me miraban con unos ojos que con solo la mirada me estaban diciendo lo que ya me esperaba cuando me fuera a subir al carro. Mi mamá levantaba la mano, no sé de qué forma, pero siempre ya sabía uno. Le hacía uno como en cámara lenta, como. Sin necesidad de decir una sola palabra, nosotros como hijos ya sabemos lo que nos puede esperar. O cuando quizás hicimos algo bueno. Cuando yo me gradué de 11, mi hermano, después de ser tan excelente estudiante, tan buena persona, tan buen alumno, todos me amaban en el colegio. Cada vez que me miraban decían: ese es el alumno más ejemplar de todos. Mi hermano, cuando yo me gradué, para mi papá y mi mamá era un milagro. Me echaron 2 veces ese 11, me echaron 2 veces del colegio. Y cuando yo me gradué fui tan descarado que como todos los profesores me habían dicho: usted no se va a graduar con nosotros. El día que me gradué, y pregúntele a la pastora, el día que me gradué, yo solamente abracé a la directora de mi curso y todos se extendieron la mano, porque es normal que en el grado todos se extiendan la mano. Y yo me quedé mirándole y dije, y cogí el diploma y lo levanté. Y a todos los dejé con la mano estirada. Dios sabe que lo que estoy diciendo es cierto. Porque que yo me graduara era un milagro de Dios. Pero cuando yo me bajé de allá, la alegría de mis papás, no decían nada, pero lo que ellos estaban demostrando era que no podían creer lo que estaba pasando allá. Que esa bendición de hijo que tenían se estuviera graduando. ¿Por qué te digo todo esto? Porque un padre muchas veces habla más en el silencio que con palabras. No sé si alguien me está entendiendo. Aquel que es padre sabe que cuando nuestro hijo o nuestra hija está dormida y nosotros pasamos por la habitación de ellos, sin decir una sola palabra, les decimos que los amamos y que estamos felices de tenerlos con nosotros. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace un padre. Y eso es lo que quiero que entiendas en el día de hoy. Es que aún en el silencio Dios está hablando. Aun cuando tú ves que todo está nublado, que todo está en silencio, que Dios no está haciendo nada a tu favor, déjame decirte que aún en ese silencio Dios está hablando. No me están escuchando. Aún en el silencio Dios está hablando. ¿Alguien puede gritar ese amén? Iglesia, mire lo que dice el verso 5 de esta parte de la palabra. Si tiene Biblia, subráyelo. Si tiene su celular, guárdelo ahí, resáltelo, mi hermano. Porque dice ahí el verso 5. Mire lo que el Señor le dice a Habacuc. Habacuc se queja: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero el Señor le dice algo impresionante. El Señor le dice a Habacuc: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. ¿Alguien escuchó eso? En otras palabras, iglesia, el Señor estaba diciendo: tengo algo tan grande preparado para ustedes que si se los cuento no me lo van a creer. Venga, yo leía esto y yo entendí ahora por qué Dios estaba haciendo silencio. Porque déjame decirte que hay cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, que van a llegar a nuestra vida, que en nuestra mente humana son imposibles poder entenderlas y poder creerlas. Lo que Dios va a hacer con nosotros, lo que Dios va a hacer con nuestras vidas, lo que Dios va a hacer con tus hijos, lo que Dios va a hacer con tu casa. Y quizá tú volteas a mirarlo y dices: pero ¿qué va a poder hacer el Señor? Si mira, mi hijo está en esto, mi hija está en esto, mi hija acabó de quedar embarazada, mi hija acabó de irse con un hombre, mi hijo acabó de irse de la casa y dejarnos solos, mi hijo está en las drogas, mi hijo está en las pandillas. ¿Qué puedo hacer? Es por eso que el Señor guarda silencio. Porque si Él te contara lo que va a hacer con ellos, no lo creerías. Si a mis padres el Señor les hubiera hablado en el año 2000 y les hubiera dicho: tranquilos, porque Él va a predicar, Él va a ser un pastor, de Él va a brotar agua de vida eterna, yo creo que yo hubiera volteado a mirar y hubiera dicho: Señor, ¿será?
¿será que de eso se puede sacar algo bueno? ¿Por qué? Porque hay cosas tan grandes que Dios tiene para nosotros que son imposibles de poderlos entender. ¿Y por qué no las podemos entender? Porque nosotros, los seres humanos, queremos las cosas de manera pronta. A nosotros nos cuesta esperar. Si en este momento tú tuvieras en el bolsillo un bono por 2 millones de pesos que serviría, válido para reclamar televisor LED de 48 pulgadas Smart TV, te lo aseguro que tú estarías angustiado ahí diciendo: ¿a qué horas va a acabar el pastor? Porque me quiero ir a reclamar el televisor. Y si yo te digo: no lo reclames hoy, reclámalo por ahí el viernes. El viernes, pastor, no. Esta noche hay un partidazo a las 7 de la noche. ¿Yo cómo me lo voy a perder? ¿Por qué? Porque nosotros, los seres humanos, queremos las cosas de manera pronta. Por eso es que Dios guarda silencio. Porque si Dios te dice: voy a rescatar a tu hijo, lo primero que uno dice es: en un mes ya va a estar perfecto. No sé si alguien me está comprendiendo. Y si al mes las cosas no han cambiado, nos vamos a desesperar y vamos a terminar como Habacuc: Señor, ¿hasta cuándo clamaré a ti y no me oirás? Tú me lo prometiste y no me has cumplido nada. ¿Por qué Dios guarda silencio? Porque hay cosas tan increíblemente poderosas que Él tiene para nosotros, que si no las contara serían difíciles de poderlas creer. En otras palabras, iglesia, no es que Dios guarde silencio porque se olvide de nosotros. Él guarda silencio porque está preparando a nuestro favor algo. Yo dije: Dios está preparando algo. Dios está preparando algo. Algo que ni siquiera nosotros mismos esperamos, pero que ya Dios dictaminó que llegará sobre tu vida, sobre tu casa. Amén. Algo Dios está preparando. Alguien da gloria a Dios. Las cosas que se esconden son cosas que son valiosas. Las cosas valiosas se guardan para el final. Las cosas valiosas se hacen a escondidas para luego sorprender. Y eso es lo que quiero que puedas entender y comprender en el día de hoy. Dios no está guardando silencio porque se olvidó de ti. Dios no está guardando silencio porque se olvidó de tus hijos, de tu casa, de tu salud o de tus finanzas. Dios está guardando silencio porque te va a sorprender. No, yo dije: te va a sorprender. Te va a sorprender. Te va a sorprender. Yo no sé a quién haya venido a hablarle hoy, pero déjame decirte algo: prepárate, 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 mujer, prepárate, varón, porque lo que sembraste con lágrimas, lo que sembraste con tristeza, lo que sembraste con pérdida, lo que sembraste con dolor, lo que sembraste con angustia, lo vas a recoger con gozo, lo vas a recoger con gritos de júbilo, lo vas a recoger con alegría, lo vas a... Alguien puede alabar a ese Dios. Alguien se puede regocijar en Él. Alguien que levante la mano derecha y diga conmigo: Dios está preparando algo a mi favor. Alguien que lo pueda decir en verdad: alma mía, entiende que Dios está preparando algo que vale la pena esperar, que no me debo rendir, que debo caminar, que debo creer, que debo confiar, porque Dios me va a sorprender. Iglesia, cuando el Señor le dice esto a Habacuc,
Ahora entiende por qué yo estaba feliz con esta palabra. Porque mis ojos espirituales entendieron que Dios no guarda silencio, sino que Dios habla aún en el silencio. Cuando Dios le dice esto a Habacuc, literalmente el Señor le estaba diciendo: hijo, yo no estoy guardando silencio. Lo que pasa es que yo no te he contestado como tú quieres. Yo te estoy contestando a mi manera. Tú me dices que por qué he callado, pero yo no he callado. Lo que pasa es que tú no sabes reconocer mis respuestas. ¿Alguien escuchó eso? Iglesia, si mi mamá te hace a ti un gesto, tú no lo vas a entender. Eso lo entiendo yo, que soy el hijo. Yo sé cuando mi mamá está feliz y cuando está decepcionada, solo con verle la cara. Yo sé cuando ella está brava y ella me está diciendo: espere que lleguemos a la casa, porque es mi mamá. ¿Alguien me está comprendiendo? Si tu mamá o tu papá vienen a mí y me hacen un gesto, yo no los voy a entender, porque solo tú lo puedes entender. En otras palabras, quiero que entiendas esto, y es que un verdadero hijo de Dios es aquel que puede descansar aún en el silencio del Padre. Un verdadero hijo de Dios es aquel que puede saber y entender que aún en el silencio Dios está hablando. Escúchame esto, iglesia, y quiero que me entiendas. Y es que las respuestas de Dios siempre van a ser diferentes a las que nosotros esperamos. Habacuc le estaba diciendo al Señor: Señor, haz de nosotros un pueblo poderoso, haz de nosotros un pueblo guerrero, haz de nosotros un pueblo especial. Bendícenos, libértanos, haz algo a nuestro favor. Pero si usted mira esta parte de la palabra, se puede dar cuenta, mi amado, que Dios le respondió a Habacuc de una manera que él no podía entender. Si usted mira esta parte de la palabra, se puede dar cuenta que Dios, para solucionar un problema, armó otro problema. Habacuc estaba pidiendo rescate para su vida, y dice la palabra del Señor que Dios, en vez de fortalecer a su pueblo, a la nación, dice que fortaleció al pueblo de los caldeos, más conocidos como los babilonios, el pueblo de Babilonia. Hasta ese momento el pueblo de Babilonia era un pueblo pequeño, sin importancia, sin Dios, sin ley, sin fuerza. Pero a Dios le plació respaldarlos, y dice que Dios comenzó a fortalecerlos y comenzó a hacer de esta nación una nación poderosa, una nación grande, una nación sobrenatural. Pero era una nación sin Dios, una nación pagana. ¿Por qué Dios estaba guardando silencio? Porque si Dios le llegaba a contar eso a Habacuc, Habacuc no lo iba a entender. ¿Alguien me está comprendiendo? Es como si tú le dices al Señor: Señor, bendíceme, necesito que me bendigas. Y Dios, en vez de bendecirte a ti, bendice a tu enemigo. Eso fue lo que sucedió. Bendijo a la competencia. ¿Para qué? Para que la competencia acabara con otra competencia. ¿Alguien me está comprendiendo? Dios bendijo a Babilonia para que Babilonia fuera y acabaran con el pueblo enemigo de Dios. Pero luego Babilonia vino y esclavizó al pueblo de Dios. Pero lo esclavizó ¿para qué? Para que de ahí pudiera salir Daniel, Mesac, Sadrach y Abednego. ¿Alguien me está comprendiendo? Y es aquí donde yo puedo entender, mi amado, que Dios nunca va a actuar como nosotros esperamos que Él actúe.
Él siempre va a actuar de la manera más inusual e incoherente que se nos pueda ocurrir. Y nosotros nos angustiamos porque las cosas no están funcionando como nosotros esperamos que funcionen. Si yo estoy en este altar hoy, es porque un día me enfrenté a mi papá para criticarle lo que él hacía en la iglesia. Un día hicieron un concierto aquí en la iglesia y les fue mal. Yo, siendo impío, lo critiqué y le dije a mi papá: mire, ahí está lo que ustedes hacen. La iglesia quedó llena de deudas, llena de problemas. Y mi papá me dijo: pues si usted puede hacerlo mejor, entonces hágalo usted. Y aquí estoy. Entonces dígame, si Dios actúa de la manera que nosotros esperamos, ¿cómo esperaba mi familia que yo llegara a los pies de Cristo? Que quizás un día llegara acá rendido a la iglesia llorando, diciendo: Señor, te pido perdón por mis pecados y acepto el pastorado, Señor, y ahora voy a ser el pastor. Y me hubiera peluqueado y me hubiera arreglado todo bonito y me hubiera puesto corbatica y llegar todos los domingos. Eso espera la gente. Pero yo no llegué así. Yo empecé a trabajar en esta iglesia mechudo. Los que son bien antiguos se van a acordar de eso. Con el pelo hasta acá de largo, pantalones 3/4, la barba hasta aquí. Y así llegaba yo aquí a la iglesia, a trabajar, a hacer, a construir. Ese día el concierto que yo hice, que yo preparé, llegué así. Y dice uno de los cantantes: que venga aquí. ¿Dónde está Leonardo Blanco? Venga aquí, el muchacho que organizó todo esto. Que venga, que quiero bendecirlo, quiero orarlo, quiero darle una palabra. Y yo, todo mechudo, barbado, yo sentía una vergüenza de subirme al altar. Vinieron 3,000 personas ese día. Y yo me subí al altar, mi hermano, y yo me sentía todo raro. Imagínate a la gente mirando diciendo: ¡eh, mechudo es! Porque Dios nunca actúa de la manera que nosotros esperamos. O dígame algo, ¿a usted le parece coherente que un niño de 17 años, campesino, pastor de ovejas, acabara con un gigante? No era más fácil para Dios haberle dado la fuerza a Saúl o haberle dado la fuerza a Jonatán. ¿A usted le parece coherente? ¿Usted dejaría que un hijo suyo de 17 años del campo? No estamos hablando de alguien de ciudad, alguien que estudió en los mejores colegios, alguien que se había preparado. No, era un campesino de la montaña. ¿Usted lo dejaría pararse frente a un gigante de 3,5 metros? ¿A usted le parece coherente, mi amado, que el Espíritu Santo viniera sobre una mujer virgen y pusiera ahí al Salvador del mundo? ¿A usted le parece coherente, mi amado, que un asesino, un sicario a sueldo, terminara siendo el apóstol más grande e importante de toda la historia, como lo fue el apóstol Pablo? Pedro se sentía indigno de ser apóstol, y eso que era un pescador. Ahora dígame, Pablo siendo un asesino. Pablo era un sicario de este tiempo. Pablo era un guerrillero de este tiempo. ¿Usted sabe cuántos pastores han muerto por mano de las guerrillas de este país? Pues déjame decirte que uno de esos era Pablo, un asesino. Y a Dios le place tomarlo y convertirlo en el apóstol más grande de toda la historia. Las cartas de Pablo son los libros quizá más importantes de toda la Biblia. Las cartas de un asesino. ¿Por qué pasa esto? Porque nunca el cielo nos va a contestar de la manera que nosotros esperamos. El cielo siempre se va a proveer de lo más inusual para bendecirnos. Y escúchame, porque es aquí donde quiero que puedas entender que lo que para nosotros parece silencio, para el cielo es la manera de bendecirnos más sobreabundantemente de lo que nos podemos imaginar. Si usted mira al ejército, las fuerzas especiales,
son fuerzas que actúan en el silencio, porque en el silencio es como pueden tomar ventaja sobre los enemigos. Y déjame decirte que hay muchas cosas que Dios hoy ha callado, no porque no quiera que tú las escuches, sino porque Dios no quiere que el enemigo se levante para quitártelas. ¿Usted cree que cuando yo llegué aquí mechudo a la iglesia, y usted dirá, uy pastor, ¿eso cuánto fue? Hace como 20 años. No, eso fue hace 9 años, 10. Cuando yo llegué aquí a la iglesia y comencé a trabajar de esa forma, todo mechudo, vuelto nada. ¿Usted cree que el infierno dijo, si ese tiene pinta de pastor? Los enemigos se hicieron a un lado, se confiaron, mientras que Dios estaba trabajando. Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro personal con Cristo cara a cara, ¿para dónde iba? Iba para una reunión de asesinos. El infierno se confió. Alguien dirá, no, Pablo iba para culto. No, él no iba para el culto. Él iba para una reunión de asesinos, donde quizás iban a planear la muerte del apóstol Pedro, quizá. Para allá iba. Y cuando el infierno se confió y dijo, no, ¿para qué nos vamos con Pablo? Ya sabemos para dónde va, dejémoslo que arranque solo. Ahí llegó el Señor y le dijo, Pablo, yo soy Jesús al que tú persigues. Déjame decirte que Dios va a llegar a tu encuentro cuando menos tú lo esperes. Cuando menos lo estés esperando, Dios va a traer un milagro sobre tu vida. Yo no sé a quién haya venido a hablarle hoy, pero Dios va a traer un milagro sobre tu casa. Dios va a traer un milagro sobre tu negocio. Hoy lo profetizo. Yo sé que muchos no me entienden, pero hay unos 3 o 4 o 5 que se pueden poner en pie para recibir esa palabra. Hoy te profetizo en el nombre de Jesús que Dios va a hacer un milagro sobre tu vida. Que lo que hoy parece escasez, mañana será un testimonio de vida. Que lo que hoy se ve como pérdida, mañana dará saltos de alegría, sabiendo lo que Dios está haciendo contigo. Que lo que hoy parece dolor, que lo que hoy parece tristeza, mañana Dios lo transformará en gozo y en alegría. Alguien puede alabar a ese Dios. Yo sé que quizás para muchos es fácil poder ver el presente de esta iglesia o de este ministerio, pero déjeme decirle que tras esto hay una historia de mucho dolor y de mucha tristeza. Yo sé que aquí hay vidas que llevan los 10 años de ministerio conmigo en esta iglesia, y que si por un momento se ponen a mirar y a recordar todo lo que hemos vivido, nos hemos dado cuenta que ha sido largo el camino que se ha tenido que transitar. Tan largo el camino, mi amado, que esta primer pantalla, creo que es esta, la más chueca de todas, es esta. Esta pantalla, a mí no me va a olvidar jamás. La compramos haciendo 500 tamales y los hicimos mal, porque la papa se nos olvidó dejarla en agua y la papa se nos negrió. Así la pusimos en los tamales, así los vendimos. Y compramos esa pantalla. Y yo me acuerdo que cuando la compré, mi hermano, yo estaba feliz, porque acá poníamos las canciones con diapositivas, así en un monitorcito acá a este lado. Y me acuerdo que cuando la fui a comprar, y eso jamás se me va a olvidar, ¿dónde está por ahí Miriam Sierra? ¿Dónde está levantada? Ah, está. Eso no se me olvida. Que siendo ese diciembre, yo les dije, voy a comprar la primera pantalla, y Miriam sacó $1,000,000 y me dijo, pastor, compre la otra. Escúcheme, no aplauda, escúcheme nomás esto.
Jamás se me va a olvidar eso. Esa mujer sembró una pantalla después de que yo le quité todo. Ella era la líder de danza de esa época. Y cuando yo empecé a pastorear, le dije un día a Miriam, hasta aquí usted es la líder. El ministerio está estancado, sale usted y va a entrar un nuevo liderazgo. Ya se aguantó. ¿Usted cree que no me rompió el día que me sembró para la pantalla? Hay un proceso que se vive. Quizás personas que llevan 2, 3 años en este lugar han visto solamente lo maravilloso que Dios ha hecho, pero hay un proceso, un precio que se ha pagado. ¿Usted cree que a mí se me olvida, hermano, que usted nos sembró este piso y usted lo pegó? Fue él, mi hermano Ricardo, ese piso, porque duramos años con ese piso en cemento. ¿Usted cree que a mí se me olvida que las telarañas colgaban de ese techo de madera? Porque no había, porque era la sola aguada. ¿Usted cree que yo no lloré esos años diciéndole al Señor como Habacuc: Señor, ¿dónde estás que no respondes a mi oración? Pero Dios no estaba mirando mi presente, Dios estaba mirando el futuro, el mañana. Dios estaba mirando lo que hoy podemos ver nosotros. Él lo estaba mirando hace 10 años. Y lo que para mí era silencio era algo que Dios ya estaba preparando y que no había nada que lo pudiera frenar. Hoy vemos estas 4 paredes. Hoy vemos solamente una iglesia con capacidad para 1200 personas nada más. Pero en 10 años Dios está mirando algo mucho mayor. Cosas que para mí, cosas como el parqueadero, que yo lo veo como algo difícil de poder alcanzar. Que yo digo: Señor, cada día bendice a este ejército de Gedeón para que podamos alcanzarlo, Señor. Y yo lo veo tan distante y veo que Dios no me da respuesta. A veces yo le digo al Señor: Señor, háblame, habla a mi corazón. Dime cuándo vamos a tener eso. Dime cuándo vamos a poder comprar estas 3 casas para que estos vecinos no me estén molestando todos los días diciéndome: le escucho su predicación hasta debajo del colchón. ¿Cuándo, Señor? Y el Señor no me habla nada, pero yo sé que me está hablando como padre, diciéndome así: espera, porque a su tiempo llegará. Eso es lo que quiero que entiendas en esta mañana. Yo no sé a quién le pueda hablar, no sé quién necesita escuchar esto, pero déjame decirte algo, iglesia. Hoy el Señor me ha traído para decirte una sola cosa: estoy trabajando en tu milagro. Estoy trabajando en tu respuesta. Que no lo esté haciendo a tu manera no significa que yo esté quieto. Y no sé si alguien escuchó muy bien eso. Este es el tiempo, iglesia, de levantarnos a descansar en Dios, a no rendirnos. Quizá hoy tu hogar parece no tener solución. No te rindas. Dios está planeando algo a tu favor. Quizá hoy tus hijos están caminando por sendas de valle de muerte, por valle de sombra, de dolor, de angustia. No te desesperes. Haz tu parte. Clama a Él, que Él te responderá. No lo sueltes de la oración. No te rindas. No dejes de buscar la presencia de Dios.
Pero pastor, es que mi economía está mal, mis finanzas están mal. No sueltes el ministerio, sigue caminando. Eso es lo que quiere el enemigo, que te rindas. Pero no te rindas ante nada, sigue caminando, porque Dios está preparando algo a tu favor. No sé quién lo pueda recibir, pero hoy declaro en el nombre de Jesús que Dios te va a sorprender, te va a sorprender, te va a sorprender. No sé quién lo pueda recibir, pero hoy profetizo sobre tu vida que se avecinan las cosas, las respuestas más grandes y sorprendentes que podías estar esperando. Vienen sobre tu vida respuestas que tu alma necesita. Vienen sobre tu vida respuestas que tu espíritu necesita. No te canses de hacer lo bueno, no te canses de hacer lo correcto, no te canses de caminar por sendas de verdad, que a su tiempo cosecharás. Vas a recoger la bendición del cielo, vas a recoger la bendición de Dios. Escúchame algo, iglesia, y con esto quiero terminar. Sendero de paz. En esos momentos, cuando lleguen esos momentos en donde no hay esperanza, cuando ya no hay fuerzas, cuando ya no hay solución alguna, es cuando va a aparecer el Señor a rescatarnos. Habacuc no podía entenderlo, pero si usted lee todo el libro de Habacuc con mucho entendimiento, hágalo esta semana, usted va a poder comprender algo que este hombre entendió. Porque escúcheme, me impacta lo que este hombre entiende después de que el Señor le habla de muchas formas, de muchas cosas. Y es lo que dice, mira lo que dice la palabra del Señor ahí en el verso 17 y 18 del último capítulo de Habacuc. Mira lo que este hombre entendió. Dice la palabra. Ya lo tiene ahí, quiero que lo lea conmigo. Subráyelo. Mire lo que entiende Habacuc. Después de que le peleó al Señor, le dijo mil cosas, como tú y yo lo hemos hecho quizás muchas veces. Este hombre entiende esto poderoso. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Alguien dice amén a eso. Es lo que entendió Habacuc. Aunque no haya nada, con todo y eso, me gozaré en el Señor. ¿Qué es lo primero que hace el pueblo cuando las puertas están cerradas? Dejar y olvidarse de Dios. Dejar de venir a su casa, dejar de buscar su presencia, cuando al contrario es en esos momentos donde más nos debemos gozar en el Señor, descansar en el silencio, en su silencio. Porque el silencio significa que Dios está haciendo algo que a nosotros no nos va a caber en la cabeza. Hay cosas que Dios sabe que nosotros estamos preparados para recibir y esas nos las va a hablar. Pero hay cosas que aún no estamos preparados para recibir y es por eso que Dios guarda silencio. El Señor le dijo a Habacuc: aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare,
espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Yo declaro en el nombre de Jesús que las respuestas de Dios para tu vida no tardarán. Hoy decreto en el nombre de Jesús de Nazaret que la respuesta de Dios para tu familia no tardará. Que la respuesta de Dios para tu salud, para ese milagro que estás necesitando, que estás esperando, no tardará. Que la respuesta de Dios para tu negocio, para tu empresa, no tardará. Hoy profetizo, escribe la fecha, escribe la hora, porque no es tu pastor el que lo dice, es el Señor. Espéralo, porque no tardará, dice Jehová. Descansa en Dios. Las respuestas de Dios para con esta casa no tardarán. Las respuestas de Dios para mi vida, para mi hogar, para mi casa, para mi familia no tardarán. Yo lo creo, Señor, y lo tomo para mi vida. Las respuestas tuyas, Señor, para cada vida que nos está viendo a la distancia, de diferentes lugares, diferentes naciones, Señor. Padre, tu respuesta no tardará. Hoy me levanto como profeta para decirte: espéralo, porque no tardará. Darás testimonio de lo que Dios va a hacer contigo, de lo que Dios va a hacer en tu casa, de lo que Dios va a hacer en tu familia, de lo que Dios va a hacer en tu iglesia, de lo que Dios va a hacer en tu congregación. Espéralo, porque aunque pareciera que no va a llegar, no tardará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Alguien puede alabar a ese Dios. Hoy, cuando el mundo anda apresuradamente de un lado para otro, sin esperanza alguna, cuando la gente anda desesperada en sus afanes, Dios está buscando una generación que pueda descansar en Él, que pueda caminar tranquila, una generación que pueda caminar confiada en Él, una generación que entienda que Él es el Dios de nuestra salvación y que Él se proveerá de un milagro en el momento menos esperado para bendecirnos, que Él es Dios y que no hay nada más grande, más poderoso y más fiel que Él. Si este mensaje ha llegado a tu corazón, visítanos. Te invitamos a nuestras reuniones. Ven a nuestro auditorio y experimenta el poder de Dios. Encuéntranos e interactúa con nosotros en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y suscríbete a nuestro canal. Encuéntranos como Sendero de Paz TV.